En el presente video se aclarará una consulta realizada por un estudiante. La misma consistía en lo siguiente: ¿por qué la derivada de dos funciones sumadas es igual a la derivada de cada una de ellas? También preguntaba por qué la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. También preguntaba por qué la derivada de un cociente es igual a f' por g menos f por g' sobre g de x elevado al cuadrado. Vamos en el presente video a demostrar cada una de estas propiedades. Para ello vamos a denotar con 1 la primera, 2 la segunda y 3 la tercera, es decir, la derivada de la suma, la derivada del producto y la derivada del cociente. Comencemos con la derivada de la suma. Recordemos que la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Vamos a aplicar esta definición de derivada a todas y cada una de las propiedades. En la primera tendríamos que la derivada de f más g, aplicando la definición, no es más que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h, ya que la función está compuesta por la suma, menos f de x más g de x, todo esto sobre h. Pero este límite podemos reacomodarlo de la siguiente manera. Vamos a tomar esta expresión con esta y podemos escribir límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Ahora acomodemos esta función con esta función. Nos quedaría más el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Esto se puede hacer ya que el denominador es común para todas las diferencias, es decir, puedo dividir entre h f de x más h menos f de x y g de x más h menos g de x. Además, puedo separar en suma, ya que el límite de la suma es la suma de los límites. Observemos que la primera expresión, al compararla con la definición de derivada, no es más que f' de x más, y la segunda expresión, al compararla con la definición de derivada, no es más que g' de x. De manera que hemos demostrado que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Pasemos a la segunda propiedad, que es la derivada del producto. En pantalla se muestra la propiedad o fórmula de la derivada del producto. Veamos por qué la misma tiene esta estructura. Aplicando la definición de derivada al producto de funciones f por g, derivado no es más que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x, todo esto sobre h. Ahora bien, vamos a extender la línea de fracción y vamos a colocar en el numerador un cero inteligente, es decir, f de x más h por g de x menos f de x más h por g de x, ya que sumar y restar una misma expresión no está afectando en nada al ejercicio, ya que la suma de las mismas es 0. Sin embargo, el agregar estas dos expresiones sumadas y restadas nos permite escribir lo siguiente: límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h, y si tomamos la parte negativa
es decir, menos f de x más h por g de x, lo agregamos acá, todo esto sobre h, más el límite cuando h tiende a 0, y tomamos ahora la segunda expresión, vamos a destacarla en azul, es decir, esta que está acá, f de x más h por g de x menos f de x por g de x. Obsérvese que esta expresión es igual a esta expresión y la primera expresión es igual a esta expresión. Por supuesto, esto sobre h. Sabemos que la suma podemos separarla entre h ya que son denominadores comunes. Y el límite de la suma es la suma de los límites. Pero observemos acá qué podemos hacer. En la primera expresión podemos extraer f de x más h factor común. Es decir, podemos escribir límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es factor común, ¿de qué expresión? De g de x más h menos g de x sobre h, más el límite cuando h tiende a 0, y de la segunda expresión podemos extraer factor común g de x. Se ve claramente que g de x se puede extraer factor común y escribir f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Ahora vamos a proceder a sustituir h que tiende a 0. Al sustituir h que tiende a 0 en la primera expresión, es decir, en esta estructura, ¿qué se obtiene? Se obtiene f de x, ya que x más 0 sería f de x, que es este por que está acá. Pero, ¿qué es esta expresión? Esta que está acá, vamos a destacarla. ¿Qué significa esta expresión cuando h tiende a 0? Significa g' de x, ya que es la definición de la derivada. Más, observemos ahora la segunda parte. Tenemos por un lado g de x por, que es este por que está acá. ¿Y qué significa esta expresión que se destaca en pantalla? Esta expresión cuando h tiende a 0 significa f' de x, ya que no es más que la definición de la derivada. ¿A qué hemos llegado? Hemos llegado que ciertamente la derivada del producto es igual a la derivada de la suma. Es decir, f por g', acá lo tenemos, f por g', más g por f', acá lo tenemos, g por f'. Queda únicamente demostrar la derivada del cociente. Vamos a ello. En pantalla se muestra la derivada del cociente. Vamos a demostrar esta fórmula. F de x entre g de x. Vamos a llamarla una nueva función w de x. Esto es perfectamente válido, ya que f depende de x y g depende de x. Por lo tanto, el cociente también depende de x. De acá podemos escribir que f de x no es más que w de x por g de x, ya que g de x que está dividiendo pasa multiplicando a la derecha. Ahora bien, ya hemos demostrado la derivada de un producto, es decir, de acá podemos escribir que f' de x no es más que la derivada de este producto. Observemos, w' de x por g de x más w de x por g' de x. Esto es perfectamente válido porque ya quedó demostrado en la segunda propiedad. Ahora bien, ¿qué deseamos obtener de esta expresión? Deseamos obtener w' de x, es decir, la derivada de w' es igual a la derivada del cociente. Entonces despejemos w' de x. Observemos, w' de x será igual a f' de x, esta expresión que está sumando pasaría restando, menos w de x por g' de x, todo esto sobre g de x, ya que g de x que está multiplicando a w' pasaría dividiendo. Ahora bien, ¿quién es w de x? W de x es
esta expresión. Por lo tanto, podemos escribir esto de la siguiente manera. f' de x menos w de x, vamos a sustituirlo, es f de x entre g de x, para dejar todo en función de f y g, por g' de x. Todo esto sobre g de x. Esto es igual. Imaginemos que debajo de f' de x hay un 1 y vamos a restar estas fracciones. Sería f' por g de x, f' de x por g de x, menos 1 por f de x por g' de x, f de x por g' de x, sobre g de x por 1, que es igual a g de x. Todo esto sobre g de x. Imaginemos que debajo de este g de x hay un 1 y apliquemos la famosa doble C, es decir, este por este y esta expresión numerador por 1. ¿Qué obtenemos? Que w' de x será igual a, al multiplicar el numerador por 1, obtenemos f' de x por g de x menos f de x por g' de x sobre, y al multiplicar g de x por g de x, obtendríamos g de x elevado al cuadrado. Obsérvese que hemos llegado a demostrar esta expresión. Ciertamente la derivada del cociente posee esta estructura. Si este video te fue de utilidad, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a crecer. Si te gustó, dale un like.